Gracias y bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos quienes están conectando. Agradecemos muchísimo su participación, su interés en esta temática que es muy relevante para las juventudes y para nuestro país. Primeramente quería, contarles un poquito cómo surge esta actividad, cuál es el marco en el que se está gestando. Somos un equipo de 7 participantes de diferentes provincias de Argentina, de Salta, Santa Fe, de Córdoba y Buenos Aires, quienes estamos reunidos en la comunidad de agentes de innovación de la Academia de Innovación Política Asuntos del Sur, y a partir de ahí surge la propuesta de comenzar a poner en debate y poner sobre la mesa el tema de, bueno, es necesaria una ley de juventudes para nuestro país, una ley nacional, cuáles son, por ahí, cuáles son los desafíos que estamos encontrando como juventudes en nuestro día a día. Y bueno, queremos poner sobre la mesa este debate, poder invitar a todas y todos de distintos espacios a poder reflexionar juntos, a poder debatir y a poder pensar en la co-creación de una propuesta que no necesariamente tiene que ser nueva, sino que puede nutrirse de otras propuestas que ya están presentadas en el país, pero que creemos que debe ser algo federal y que tiene que incluir la voz de todos y todas. Así que bueno, eso primeramente, agradecer también al Puente Lab y a la incubadora de políticas públicas de Argentina, que también son parte de esta iniciativa, que estamos trabajando juntos con Asuntos del Sur. Y bueno, para no perder más tiempo, para no quitarles el tiempo también a los expositores y a ustedes que están conectados, le voy a dar la palabra nuevamente a Andrés, y bueno, mi agradecimiento y el de todo el equipo por su participación. Gracias, Sofi, por tus palabras. Quería, antes de empezar con la dinámica, dejar algunas consideraciones del evento. En primer lugar, les pido a los participantes que si pueden poner su nombre, apellido, localidad, país o provincia, dependiendo, tenemos gente que viene participando del extranjero, le pido si lo puede poner en el chat. Esto de los efectos de que parte del equipo pueda buscar después estos datos para confeccionar los certificados. También les quiero comentar cómo va a ser la dinámica. Tenemos 3 expositores. Agustina García, que es diputada provincial por La Pampa. Tenemos a Jonathan Martínez, que es integrante de las políticas de juventudes de Venado Tuerto. Y finalmente tenemos a Cora Ruistena, que es de la Comunidad de Asuntos del Sur. Cada uno de ellos tendrán 3 preguntas para responder en un tiempo de 15 minutos, y finalizada esa ronda de preguntas, vamos a abrir el espacio para preguntas del público. También, más adelante les voy a estar recordando que se va a dejar a disposición un formulario en el chat para que también lo completen y puedan seguir recibiendo información, sobre todo para el próximo evento, que es el 4 de noviembre, donde ya vamos a estar en un proceso de co-creación de la ley en un en un laboratorio de innovación. Así que, bajo estas consideraciones, voy a dar comienzo al panel, invitando a Agustina García. Agustina García es militante radical, es feminista, es la legisladora más joven de la historia de la provincia de La Pampa en acceder a una banca, es estudiante, es estudiante de Química, de la licenciatura en Química de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que, si estás, Agustina, pudiste resolver tu problema, te doy la bienvenida a este foro. ¿Ahora sí me escuchan? Ahí te escuchamos. Bueno, muy bien, ando con problemas técnicos hoy.
agradecer primero el espacio que a Asuntos del Sur, al Puente Laboratorio de Innovación Pública y Democrática y a la Incubadora de Políticas Públicas por la invitación y el espacio que me han brindado en el día de hoy, y decirles una cosa que me parece sumamente importante, estos espacios y que estos espacios puedan empoderar a jóvenes protagonistas, cada uno en el rol que cumple dentro de la sociedad, así que celebro esta iniciativa que han tenido hoy y obviamente agradezco la invitación a contribuir para un armado de una ley nacional de juventudes. Así como, bueno, como presentó Andrés, soy legisladora desde el 10 de diciembre de 2019 en la provincia de La Pampa. Asumí con 25 años, que es el mínimo que propone la Constitución Provincial de la provincia para poder ser legisladora provincial, y me he convertido en la legisladora más joven de la historia de la provincia, así que para mí, pero no solamente para mí, sino también para el sector al que represento, que está conformado por jóvenes, es un orgullo y un desafío enorme demostrar que los jóvenes estamos a la altura de las circunstancias y que estamos preparados y formados para ocupar los espacios que debemos formar. Creo que eso tiene un poco que ver con la primera pregunta de Metilla. Está bien, Agus. No, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es el lugar o qué lugar considerás que tienen hoy las juventudes en la agenda y en cuanto a la representación política? Sobre todo vos como legisladora joven podés hablarnos bastante sobre el tema. ¿Agus? Sí. Agus, se escucha muy cortado, se escucha muy mal. A lo mejor apagando la cámara, por ahí sale mejor el audio. Bueno, mientras espero que Agus resuelva su problema, cambiamos. Esto de la virtualidad nos enseña que hay que cambiar sobre la marcha, y voy a pasar al segundo panelista, que es Jonathan Martínez. Jonathan Martínez es de Venado Tuerto, de la provincia de Santa Fe. Es actualmente director de Juventudes en la Municipalidad de Venado Tuerto. Trabajó para el gobierno de Santa Fe en la Secretaría de Juventudes y ha participado del Rotary Club de Venado Tuerto, tiene una participación social muy interesante, así que le quiero dar la bienvenida a Jonathan. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, espero que estén bien, gracias Andrés. La verdad que bueno, como decía también María Agustina, es una gran oportunidad que nosotros tenemos de formar parte de un evento que creo que va a marcar un hito en la historia de las juventudes, que es formar parte del proceso de gestación de una ley que para las juventudes nos permita garantizar oportunidades igualitarias, así que la verdad que felicitaciones para todos y todas las que están presentes. Y bueno, como vos mencionabas, como para también comentar un poquito más de dónde vengo, si te parece, Andrés, vengo mucho de la participación social. Hace más de 12 años que participo en organizaciones no gubernamentales, Centro Estudiantes, Cruz Roja. Principalmente mi actividad hoy en día también, además de ser director de Juventudes del Gobierno de Venado Tuerto, es ser presidente de una agencia trinacional de voluntarios de Rotary International, que es AIRAU, mejor conocida como AIRAU. Y cada uno de esos roles que he participado, más allá de mis cuestiones académicas, creo que me han dado
la experiencia para decir que la participación es la potenciadora de oportunidades y que las juventudes tenemos esa capacidad y esa oportunidad de participar, ¿no? Así que la verdad que muy feliz y muy contento de poder estar acompañándolos. Gracias, Johnny, por acompañarnos. Voy a pasar a la primera pregunta, que es la misma que le había hecho a Agus. Es, ¿qué lugar consideras hoy desde tu realidad que tienen las juventudes en la agenda y en la representación? ¿Podés comentarnos un poco la realidad de tu ciudad y un poco también la realidad de la provincia? Una provincia que, perdón, hago este agregado porque soy de aquí, pero ha desarrollado una cuestión muy interesante en políticas de juventudes. Bueno, ¿qué ha pasado este 2020? ¿Cómo pensás que en el medio de la pandemia están representadas también las juventudes, no? Interesante pregunta, ¿no? Los jóvenes, la agenda y la representación. Cuando pensaba en esto, se me ocurría que siempre hay que hacer como una diferenciación de si hablamos de un contexto nacional, de un contexto provincial o de un contexto local. A veces pasa por siempre ver dónde ponen o qué lugar le dan como protagonistas a las juventudes. Como mencionabas, tuve la oportunidad de trabajar 5 años en el gobierno de Santa Fe, cuando estaba el Frente Progresista Cívico y Social, y la verdad que en ese entonces a nivel provincial había un armado muy interesante acerca de considerar a las juventudes como protagonistas, de programas, de dispositivos que realmente cambiaran la lógica de una política pública y que realmente le dieran la posta a las juventudes y le preguntaran qué era lo que querían hacer, qué era lo que realmente para ellos y ellas era importante llevar a cabo para transformar sus territorios. Eh, También, bueno, haciendo una valoración regional, reitero, hoy en día son por ahí pocos los lugares que toman esto y que realmente ponen en un rol verdadero a las juventudes de forma transversal. Eh, Creo que también es necesario poder retomar todos esos dispositivos, esos programas, eh, para realmente empezar a pensar con una perspectiva joven que es necesaria. Si nos vamos un poquito del ámbito histórico, desde los 70 o los 80 para adelante, por así decirlo, los jóvenes, las y los jóvenes han ido ocupando algunos roles, pero creo que hoy en día es sumamente necesario que ese cupo se pueda ampliar un poquito más, ¿no? Hoy en día, en líneas generales, sin caer en casos particulares, creo que las juventudes no están en algunos roles gubernamentales en donde puedan tomar decisiones o donde puedan comentar su perspectiva joven, y en muchos casos quedan solamente como en un concepto muy vacío o de un discurso. Y creo que desde mi participación social también puedo mencionar que las y los jóvenes encontraron esa posibilidad de plantear los temas que muchas veces los ponen en agenda y los relacionan a las juventudes mediante las organizaciones no gubernamentales. Yo creo que debería traspolarse, ¿no?, a un punto de vista gubernamental a nivel nacional o a nivel provincial de hoy en día, a que realmente los jóvenes estemos en los roles de toma de decisiones y podamos comentar realmente nuestra perspectiva. Particularmente... En este sentido, bueno, hablabas un poco del rol, ¿no? Bueno, ¿cuál te imaginas que puede llegar a ser este rol, ¿cierto?, que ocupan las juventudes? Más allá de la posición en el gobierno, que siempre es importante, porque marca agenda y demás, pero digo, desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿cuál pensás que puede ser el rol de las juventudes desde ese lugar, ¿no? Y pensándolo más en un ámbito, desde tu realidad local, pero también desde un ámbito nacional, ¿no? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo Yo creo que imaginás? Yo creo que las juventudes de hoy en día traen un montón de características. Yo tengo 28 años y digo juventudes porque hay jóvenes más jóvenes que nosotros y nosotras, pero traen un montón de condimentos que parecería que traen impregnados de mucho antes, ¿no? Y el rol es poder empezar a identificar aquello que no es justo y poder empoderar esas luchas y poder transformarlas, ¿por qué no?, en leyes o oportunidades de cambio. Yo creo que las juventudes, el rol de las juventudes de hoy es traernos una mirada variada, ¿no? Desde una mirada mucho más feminista, las juventudes creo que buscan la igualdad de géneros, buscan desconstruir un sistema que construya relaciones de desigualdad de poder por una que realmente construye igualdad. Nosotros, el rol de las juventudes hoy es marcar que necesitamos
una mirada ecológica sustentable, de lucha por el clima. Las juventudes de hoy, creo que el rol es marcar también lo valioso de ser joven, de no olvidar nuestra identidad y no olvidar de dónde venimos y cuidar y proponer trabajos para cuidar lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Creo que el rol de las juventudes es traer a la construcción de una política nacional una mirada auténtica, una mirada fresca, una mirada creativa, ayudarnos a pensar por fuera de la caja. Para las juventudes y para quienes trabajamos con juventudes constantemente, es sumamente rico ver el proceso de gestación por fuera de la caja, de ver aquello, de unir tal vez conceptos que antes no pensábamos que podrían funcionar y hacerlos que funcionen con una mirada totalmente libre de ese vicio de la costumbre o vicio de lo que constantemente se venía haciendo. Creo que ese es el rol de la juventud, ¿no? Identificar eso y poder transformar realmente los ejes, los planes, los objetivos, con una mirada, con otra forma de pensar, de repensarnos, y obviamente transformar esta sociedad para transformarla en una sociedad más inclusiva, más solidaria, más empática, más feminista, más ecológica, y creo que es súper fundamental y que es nuestra bandera, ¿no? Y te hago una última pregunta, ya más enfocada en el aspecto de la ley. ¿Por qué desde tu realidad pensás que es necesaria esta Ley Nacional de Juventudes? También te voy a agregar, hubo muchos intentos en el Congreso de la Nación. ¿Por qué crees que han fracasado? Y un poco, bueno, cuál debería ser este rol de promotores jóvenes, digamos, de esta ley, ¿no? También. Yo creo que es sumamente importante tener una ley de juventudes a nivel nacional. Si bien sabemos que una ley que no se aplica es solamente letra muerta en un papel, Totalmente. y también viniendo desde la experiencia de haber trabajado muchos años en un gobierno en donde realmente le dio el rol protagónico a las juventudes, y que también estamos en proceso de volver a presentar una ley provincial de juventudes, creo que revalida la importancia de las juventudes no solo como un rango etario o una etapa más de la vida, sino como parte importante de la construcción colectiva. Creo que el tener el peso de una ley, sin duda, nos da un sustento para realmente poder reclamar por derecho la igualdad de oportunidades, la generación de beneficios, y todo lo que mencionaba anteriormente. Creo que si bien en sus momentos han habido intentos de poder trabajar una ley nacional, creo que como todo, ¿no? La sociedad fluctúa, y hoy estamos en un auge en la participación social a través de las juventudes. Creo que es importante y creo que va a tener otra impronta. Eh, Hoy vemos cada vez más, de a poco, vemos más legisladores jóvenes que han participado en movimientos universitarios, en organizaciones no gubernamentales, en partidos políticos, entre otras cosas, y que de a poco van construyendo una red de soporte para que esta ley pueda salir. Bueno, ustedes mismos, por organizar este tipo de eventos, son parte fundamental de que realmente puedan despertar el interés, la motivación y realmente las ganas de que esta ley pueda salir. Y creo que lo rico del intercambio y la gestación colectiva es que el impulso va a ser mucho más fuerte. Es súper fundamental que tengamos esa ley. Como juventudes tenemos sueños, tenemos proyectos, y que a veces al no tener una igualdad de oportunidades cuesta bastante, pero creo que teniendo una ley y dándole fuerza a que el Estado sea garante de esas oportunidades, es que logramos que las juventudes puedan hacer esos sueños realidad. Es una frase muy trillada y te digo con mucho color, pero la verdad que creo que va por ahí, ¿no? Por eso yo creo que es necesario una ley nacional. Y como decía Agustina, es necesario que también todas las provincias puedan generar o aunar fuerzas para poder tener esta ley nacional y que nos represente como juventudes argentinas, y que pueda construir esta identidad, más allá de que haya muchas formas de vivir la juventud, por eso siempre decimos juventudes, eh, pero que tengamos algo que nos represente, que nos ampare y que nos garantice derechos. Estaba silenciado.
Gracias, Johnny, por este espacio de contestar nuestras preguntas, y ahora paso a Agustina, si ya pudo solucionar su problema técnico. Ahora sí. Ahora sí. Pido disculpas y voy a darle la razón a quienes dicen que La Pampa no existe, porque la verdad que acá internet anda a pedal. Así que pido disculpas, pero bueno, creo que ya he solucionado mi problema. Bueno, acá en el interior de Santa Fe te digo que también anda bastante mal. Es una suerte que todavía no se me haya cortado a mí, así que estamos prácticamente iguales con el tema de internet. Agus, vuelvo a la primera pregunta que te hacía, que tenía que ver justamente con pensar en el lugar que tienen hoy las juventudes en la agenda y cuál es la agenda de representación también, ¿no? Sí, bueno, totalmente, digo, coincido con lo que un poco venía diciendo Johnny, y que vimos durante esta última elección y en el 2019, que la agenda juvenil, o de representación juvenil dentro de los distintos órganos de gobierno y de representación, ha ido en aumento, digo, y esto se dio en particular por un movimiento social que hemos llevado adelante los jóvenes. Digo, hemos visto durante todo el 2018 las marchas y un reclamo de todos y todas y todes, para pedir por el aborto legal, por el derecho de las mujeres, y que esa marcha siempre estuvo encabezada por jóvenes. Digo, un poco los jóvenes nos fuimos metiendo en la agenda política, a partir de tomar las calles, y eso es sumamente importante. Digo, me parece que siempre, y es una pregunta que me hacen bastante frecuente, ¿por qué a los jóvenes no les interesa la política? En realidad no es que no les interesa la política, sino que no les interesa la política partidaria. Digo, no participan de los espacios partidarios, particularmente porque creo que son espacios patriarcales y machistas, donde las mujeres y los jóvenes no tienen el lugar de decisión, o no se les da el lugar de decisión. Particularmente yo vengo de un partido que hace más de 100 años que existe, de la Unión Cívica Radical. Digo, es sumamente difícil entrar con nuevas ideas y propuestas innovadoras y superadoras a un lugar que es conservador. Digo, nosotros como espacio político, que se llama Cantera Popular, que está conformado en su totalidad por jóvenes menores de 40 años. Digo, nos hemos ido haciendo distintos espacios, entendiendo que la política se construía con nosotros, que no somos el futuro, somos el presente, y no respondiendo a la palabra de los demás. Digo, me parece que ahí estuvo la clave del éxito de que en La Pampa los jóvenes pasaran de ser los mozos en los cierres de campaña a cerrar una campaña, digo, dando un discurso sumamente importante y un paso enorme para nosotros. Pero sin dudas que yo siempre hago referencia a esto. Digo, me parece que si a los jóvenes los podemos contar es porque son pocos. Entonces, sin dudas creo que hay que ampliar la participación de los jóvenes en cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana. Digo, no solamente lo político. Yo hablo de lo político porque es donde hoy me toca desarrollarme, pero también en las universidades, y lo he vivido como militante universitaria. Cuando fui consejera superior, los estudiantes éramos la mayoría en la universidad, y nuestra palabra era la última en ser tenida en cuenta. Entonces, digo, me parece que hay que empezar a involucrarnos nosotros como jóvenes en cada uno de los espacios de la vida cotidiana, y empezar a luchar los lugares, pero a luchar los lugares con fundamentos y demostrando que los jóvenes estamos a la altura de las circunstancias para poder ocupar y formarnos. Digo, sumamente importante, pero me parece que se trata de cambiar las cosas, pero siempre desde adentro. Así es, comparto absolutamente lo que decís, Agus, y un poco te quería preguntar cuál es, dentro de lo que es la provincia de La Pampa, más allá de tu rol como legisladora, cuál es el rol que tienen los jóvenes hoy, ¿no?, en tu provincia y en tu localidad, cómo lo ves vos, si han ido ganando espacios, digo, de gobierno, en la estructura del gobierno provincial, si es un gobierno provincial que les da espacio o no.
generalmente lo que suele pasar muchas veces es que se llenan los gobiernos de jóvenes, pero esos espacios son totalmente secundarios o son para una cortina, digamos. Entonces, por ahí queremos conocer un poco cómo es la realidad de La Pampa. Sí, bueno, la realidad de La Pampa en realidad es complicada para los jóvenes, digo, no solamente porque no estamos representados en ninguno de los espacios de gobierno, digo, hay algunos jóvenes que son concejales, particularmente dentro del partido, el espacio al que yo pertenezco es el espacio que ha logrado meter concejales jóvenes en distintas localidades de la provincia, pero diría que son los menos, somos los menos los jóvenes, digo, en la Cámara de Diputados sucede exactamente lo mismo, en gobierno lo mismo, digo, me parece que aún los jóvenes en la provincia de La Pampa no estamos siendo representados en los lugares que debemos estar. Y la realidad es que si miramos también la provincia de La Pampa, vemos una provincia atrasada y súper conservadora, digo, la falta de oportunidades laborales que tenemos los jóvenes en la provincia, es sumamente escasa la inserción laboral y las oportunidades, y principalmente para aquellas personas que pueden acceder a una carrera universitaria o terciaria, y termina sucediendo que en muchos casos el Estado es el que absorbe esos profesionales, siendo uno de los pocos caminos de seguridad económica y social para profesionales o personas en búsqueda de trabajo formales. Digo, esto es una realidad y que obviamente no escapa al resto del país, pero que en La Pampa se da hace muchísimos años. Digo, tenemos una provincia que en donde la mitad de sus empleados o de los empleados son empleados públicos y la otra mitad privados. Entonces, digo, no hay no hay ningún horizonte claro para los jóvenes que puedan quedarse en La Pampa, entendiendo de que no solamente tenemos que terminar siendo parte del Estado como empleado o de alguna forma, sino que tampoco se ha desarrollado políticas públicas para que los jóvenes se inserten. Digo, esto de que puedan acceder a una vivienda digna, de que puedan poder Legislar en emprender, pos de un proyecto de vida tener joven, digamos. totalmente, tener algún emprendimiento para generar trabajo, para su crecimiento personal, pero también para generar trabajo para sus pares. Digo, me parece que de eso se trata un poco la representación juvenil, y lo entiendo porque la realidad es que nunca en la Cámara de Diputados ha habido jóvenes. Entonces, digo, las políticas públicas no fueron armadas por nosotros porque es la realidad. Digo, uno hoy entiende cuál es la realidad de la provincia, y de los jóvenes en particular, porque uno es joven y porque uno pasa y sabe qué es lo que ocurre. Entonces, la clave está ahí, en cambiar las cosas desde adentro, y entendiendo las problemáticas y construyendo políticas públicas entre todos. Y finalmente, Agus, ¿por qué crees que es necesaria una ley nacional de juventudes? Recordaba que vos presentaste hace poquito una ley provincial de juventudes. Por ahí, si querés hacer alguna analogía y llevar este tema a un ámbito más nacional, sería interesante. Así es. Sí, bueno, el 5 de octubre de este año presentamos en la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de ley de juventudes que aborda asuntos de las juventudes de una manera integral a través de una planificación interdisciplinaria que supere los enfoques tradicionales y sectoriales para la construcción de políticas públicas a partir de la creación de una mesa intersectorial de juventudes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos sentemos entre todos y que armemos las políticas públicas que nos atañan a nosotros como jóvenes. Y digo, y este proyecto de ley además no solamente busca garantizar o poder disminuir la brecha de inserción laboral y económica que tenemos los jóvenes dentro de la provincia, como así también el derecho para acceder a una vivienda digna, sino también que busca la garantía de otros derechos como el derecho a una educación sexual integral,
que fomente el conocimiento y posibilite el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos que permitan el desarrollo de la libre sexualidad, procurando el cuidado, respeto y la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo, y entendiendo también a la educación sexual, a la ESI, como una herramienta para disminuir las brechas de desigualdad y de violencia, de acoso, abuso. Me parece que es sumamente importante y que hoy en la provincia de La Pampa no está garantizada. El derecho a la libre elección de una pareja, la vida en común dentro de un marco de igualdad, así como la maternidad y paternidad respetuosa de los derechos de la niñez. El derecho a gozar de un hábitat que garantice una vida saludable. El derecho a tener un ambiente saludable a través del fomento de conductas responsables y respetuosas del ambiente, promoviendo el consumo racional, la promoción y uso de energías renovables, el uso responsable del agua, el respeto por los bosques nativos, humedales y la biodiversidad, y más en este contexto que se ha dado hace unos días a partir de la aprobación y de la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la Nación, sumamente importante, entendiendo el derecho ambiental como un derecho constitucional que tenemos los argentinos, y más los jóvenes, me parece que es sumamente importante. Como jóvenes no podemos seguir permitiendo que construyan políticas públicas pensando en nosotros, como lo vienen haciendo hasta ahora. No nos pueden seguir negando estar en las mesas de decisión y en los lugares de representación. Me parece sumamente importante poder llegar al consenso y que entre todos podamos construir una ley de juventudes nacional, porque entendemos que los jóvenes no somos el futuro, como lo hemos escuchado en muchas oportunidades, sino que estamos aquí ahora, lo estamos viviendo, somos el presente, y necesitamos que se garanticen todos nuestros derechos ya, y ahí radica la importancia de que podamos llegar a construir una ley nacional de juventudes entre todos. Gracias, Agus, por tu tiempo y estar con nosotros hoy, en el día de hoy. Voy a dar presentación a la última panelista, es Cora Ruiz Tena. Cora Ruiz pertenece a Asuntos del Sur, así que sin más preámbulos le quiero dar la bienvenida. Estamos medio como jugados con el tiempo, así que hola Cora, bien. ¿Cómo estás? Hola Andrés, muchas gracias. Muy feliz de compartir este espacio con ustedes que tienen una amplia participación. Acá estaba viendo que llegamos a casi 50, así que felicitaciones a todo este equipo organizador de todas estas provincias. Y especialmente quiero agradecer a mi compañera y amiga Sofi, que coordina la comunidad de aprendizaje, y lo viví con ella desde el inicio, cómo se fue gestando, así que formar parte de esta tercera actividad que llevan adelante es una emoción enorme. Y también muy feliz de compartir espacio, de escuchar y aprender de Jonathan y Agustina. Y si hago una breve presentación, me van a escuchar mi tonada medio rarita. Yo soy catalana, pero hace 10 años que vivo en Argentina como decisión política, y para ampliar esta representación federal en Paraná, en Entre Ríos, y desde el 2008 he dirigido un proyecto que se llamaba CISA Mujeres Activando, que trataba de fortalecer los liderazgos de la diversidad de mujeres en América Latina. Uno de los países era Argentina, y especialmente de las juventudes, entendiendo la importancia de incrementar esta capacidad de incidencia política, porque como dice una gran amiga, Flavia Freindenberg, las juventudes y las mujeres ya están empoderadas. El problema es que no están ocupando los espacios de toma de decisiones políticas y públicas. Cora, te hago muy interesante esta introducción que nos haces, y te hago la primera pregunta. Bueno, un poco hablabas de esto, ¿no? De ya están empoderadas las juventudes y las mujeres, pero ¿cuál pensás que es el rol para vos en la agenda y en la representación más en este contexto por ahí delicado, ¿no? Y cómo vamos a insertarnos en el futuro inmediato, ¿no? Cuando empecemos a salir un poco de todo de esta pausa de la pandemia.
Y mientras Bien. tanto también, ¿no? Digo, porque mientras tanto se piensa en políticas, pero no se tiene en cuenta nunca la mirada de los jóvenes. Bien, justamente como dividía Jonathan, ¿no? Que en esta primera pregunta y estos 3 ítems de, por un lado, juventudes, agenda y representación, con este rol de investigadora que he desarrollado, me parece que lo primero importante y que ya recalcaba en su exposición Jonathan es, primero, y también Agustina, hay que salir de esta mirada adultocéntrica, ¿no? Que ubica a las juventudes y que históricamente ha sido así como problemáticas o malas. De hecho, si ustedes escuchan, abuelos, abuelas dicen lo mismo, digamos, se va repitiendo, pareciera que cuando llegas a una edad adulta ya ves que las juventudes son malas por defecto y solo hay problemas. Y el problema es que esta mirada se traslada al diseño y de las políticas públicas, ¿sí? Entonces, siempre se mira a las juventudes en entornos de riesgo, de exclusión o inclusión, como si fuera un binomio y no hubiera otra opción. Por ejemplo, en temas de deserción escolar, dificultades de delincuencia, drogas, pobreza. Y a las mujeres nos queda solamente el tema del embarazo adolescente, como si fuera por obra de arte que se embarazan, y los otros temas parecen que están totalmente excluidas o invisibilizadas. Entonces, por ahí me parece muy importante que muchas veces cuando problematizamos las juventudes identificamos ámbitos que son considerados masculinos, a excepción de, como digo, del embarazo adolescente, y que coincido totalmente como Jonathan, que tenemos que hablar de las juventudes en plural para entender que no hay una sola forma de ser joven, que no hay solamente un posible itinerario, y esta heterogeneidad de itinerarios y de trayectorias juveniles necesariamente se tiene que ver reflejada en una ley nacional de juventudes en la Argentina, ¿sí? O sea, se tiene que ver esta diversidad de trayectorias que tiene que ver con estas relaciones de poder desiguales de género, sociales, económicas, etarias, incluir acá el tema de los pueblos originarios. No es lo mismo si formas parte de una determinada etnia, lengua, y todo esto se tiene que tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo ser joven en la ciudad de Buenos Aires que no es lo mismo ser mujer que varón joven, y no es lo mismo ser joven y vivir en el departamento de Grande Salta que vivir en Palermo, en Buenos Aires. Y estas cuestiones tienen que ser reflejadas en una posible ley nacional. Entonces, por ahí importante tener en cuenta esta visión de las juventudes y sobre todo no invisibilizar las experiencias de las mujeres, comprender este espacio sociocultural diferenciado de hombres y mujeres, esa socialización diferencial desde chiquitas, ¿no? Que lo primero que se le pregunta a una mujer cuando está embarazada es si es niño o niña, y ahí parece que determina su vida binariamente en rosa y azul, y parece que ya va determinado todo lo que va a hacer en su vida. O sea, no puede tomar ninguna decisión. Este es su carril, y si se sale, le van a decir. Y justamente en el periodo cuando se es joven es el momento donde hay más corrección, como para elegir el itinerario lineal que debemos tomar, ¿no? De encontrar un trabajo, vivir en pareja, obviamente heterosexual la pareja, digamos, todas estas cuestiones que definen estos itinerarios normalizados de lo que significa ser joven. Y muy brevemente en representación, porque ya veo la cara de Andrés, que en cualquier momento me va a cortar. Creo Estamos que bien, estamos bien. Bien, que sin la participación efectiva de las juventudes, las mujeres, la diversidad de mujeres y las disidencias sexuales, no podemos hablar de democracias. Así de tajante. Y por eso nosotras y nosotros nos tenemos que autorreconocer, autonombrarnos y entendernos como sujetas y sujetos activas de demanda política, y como esas agentes de cambio, agentes multiplicadores de todo lo que vamos aprendiendo y adquiriendo en nuestras propias comunidades, en nuestros propios municipios, departamentos, provincias en el país. Y eventualmente podemos ocupar cargos electos, pero participación política y tener incidencia política es todo lo que hacemos en estos espacios. Coincido totalmente con Jonathan, que también nombraba. Y eventualmente, y ojalá lleguen muchas más como Agustina, que celebro que con su edad esté ocupando ese cargo, porque es necesario que las voces de las juventudes estén presentes en este espacio
que nadie hable por ellas. Cora, ya me diste pie para la segunda pregunta. Te agradezco. ¿Cuál pensás que son los desafíos, un poco desde el punto de vista de las juventudes, ¿no? Tu mirada de investigadora, o cuál es el rol? Y por ahí si podés, no sé si recordás un poco la realidad de España, de tu país, y compararla con la realidad argentina, te agradecería. Conozco más la realidad de América Latina que la de España ahora mismo, pero porque he trabajado mucho en estos años en América Latina. Pero por ahí yo creo que el valor agregado que tiene desde Argentina y desde América Latina es estas construcciones diferenciadas desde los sures, ¿sí? Para un sur global. A mí me parece que eso es lo que le da fuerza a lo que se está gestando desde Argentina y otros países de América Latina, que justamente ahora lo que están haciendo son experiencias innovadoras que van replicando en los nortes. Entonces, eso me parece que es muy importante, que en estas innumerables manifestaciones que han convulsionado la región, nos acordamos del estallido social en 2019, que pareciera que fue en el milenio pasado, después de esta pandemia, pero después de estos masivos movimientos migratorios, como decía Jonathan, la agenda medioambiental que le han puesto en el centro las juventudes, la ampliación de los feminismos, este crecimiento sostenido de la participación activa de las jóvenes, ¿no? Como nos gusta decir, como concepto político, feminizar algunas palabras. Y los desafíos vienen siendo se han ido gestando toda una serie de movimientos que se van entrelazando y que muestran nuevas experiencias, nuevas formas de participación más horizontales, que muestran cómo ocupar las calles hay incidencia política en ese aspecto, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Que nos falta acortar las brechas para justamente llegar a los lugares donde se toman las decisiones. Entonces, por ahí, algunos de los desafíos que podrían ser parte de esta posible ley, retomando que Agustina me lo dejó ahí colgando de la agenda transversal que se generó por el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, me parece que ahí hay mucha experiencias que se pueden retomar porque se articularon distintos niveles, ¿sí? de articulación de organizaciones, diputadas y personas independientes y juventudes que posibilitaron alianzas en distintos niveles. Nosotras identificamos 3 tipologías, hicimos una investigación sobre eso y identificamos 3 tipologías de alianzas. Una de las claves fue la alianza intergeneracional y eso me parece que puede ser también un punto de encuentro, digamos, parece muchas veces que las juventudes y, por ejemplo, dentro de los feminismos y las mujeres más adultas hay una brecha entre las demandas. Entonces, encontrar puntos de encuentro y generar diálogos intergeneracionales donde tengan voz propia las juventudes yo creo que es un camino de ida y necesidad, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que si no nos hablamos entre jóvenes y debatimos mucho, pero quien está tomando hoy en día las decisiones no nos escucha. Entonces, me parece que esto de mujeres de larga trayectoria en los feminismos que pudieron aprender de las prácticas de las jóvenes, ¿no? Que antes les decían, por ejemplo, nos decía Diana Mafía, le decía a las chicas, bueno, cuando te hayas leído todos estos libros, te sentás a hablar conmigo. En cambio, en este momento, desde el 2015, ¿no? Con la explosión del Ni Una Menos, que Dora Barrancos habla de que se rompió la capilla sixtina del feminismo, lo que vemos es que hay una disrupción en lo público de las jóvenes que muestran nuevas formas de hacer política y que además también se apropian las más adultas. Entonces, estos intercambios son muy interesantes y creo que, como decía Jonathan, a lo largo de la historia hemos visto como muchas veces las juventudes han sido los motores de cambio en el siglo XX de todos los cambios sociales, digamos. Si hablamos de Argentina, seguramente ustedes me podrían contar mejor el tema del cordobazo, pero todo eso se gestó desde las juventudes y es importante tener en cuenta que
En América Latina son casi un 26% las juventudes. Entonces es un bonus demográfico, es un poder que es inigualable. Ningún otro grupo tiene ese poder y esa capacidad de cambio. Entonces me parece que aprender de estas estrategias de otras experiencias de innovación política, podríamos decir, es básico. Así como también podríamos hablar de cómo las jóvenes y las adolescentes no tomaron las escuelas en Chile, digamos, no solamente en Argentina, digamos, fueron distintas experiencias en América Latina que se fueron entrelazando y que muestran estas nuevas formas más horizontales, más federales, más de que no siempre todo es... hay fricciones, porque muchas cosas surgen con cierto grado de espontaneidad, pero en este armado se va fortaleciendo las demandas a las que nos enfrentamos. Así que me parece que es una experiencia buena de esta pluralidad de voces y diversidad de espacios y que puede ser de aprendizaje para las juventudes para llevar a cabo una ley nacional. Ahora, un poco ya lo estuviste diciendo, pero respecto a la ley nacional, ¿por qué crees que es necesario? O un poco, digo, ¿cuál sería el rol de esta ley de juventudes, no? Digo. Bien, como decía, creo que es necesaria porque justamente necesitamos un marco legal y si puede ser nacional, debe ser nacional con las especificidades de cada una de las provincias, porque como hemos dicho, si estamos hablando de diversidad de trayectorias juveniles y heterogeneidad, eso necesariamente tienes que estar ligado con la diversidad de provincias y la diversidad de regiones y necesidades específicas que tienen cada una de las juventudes en cada uno de estos territorios en los que están habitando. Eso es necesario. Yo por ahí algunas de las cuestiones que creo que son necesarias de una ley de juventudes, más allá de tener líneas estratégicas, que eso lo estaba diciendo Jonathan y me parece básico, líneas estratégicas que tengan que ver con esas cuestiones que enfrentamos, aquellas dificultades y obstáculos cuando somos jóvenes, que es dificultades en educación, inserción en el primer empleo y todas las que fueron nombrando Agustina. Por ahí también creo que es necesario tener en cuenta aquellas cuestiones que tienen que ver con la vivencia de la etapa de las juventudes como una etapa en sí misma. Entonces, ahí el debate de si participación ciudadana debe ser un eje temático concreto o un eje transversal, y ahí hay muchos debates por países que se han ido dando. Yo por ahí estoy totalmente personal, pero por ahí estoy más de acuerdo en que debe ser algo más transversal y que en todo el proceso, por eso celebro un montón el espacio que van a generar la semana que viene, ya como de un espacio, un taller de co-creación, un laboratorio de co-creación para sentar alguna de las bases de esa posible ley. Creo que tienen que necesariamente la diversidad de voces y de territorios debe estar presente, tanto en el diseño como en la posible ejecución, entonces en hacer ese seguimiento y en la evaluación, ¿no? Que sería luego el primer paso para una posible, para un posible luego, si vamos a desarrollar planes dentro de esta ley, el inicio de otro. Entonces, esto me parece que es básico y que estas líneas estratégicas consensuadas tienen que tener en cuenta esto que llamamos de la interseccionalidad, es decir, esta diversidad de trayectorias y tener en cuenta que ser joven en Argentina no pareciera que a veces solamente hablamos que es ser joven en Buenos Aires y no tiene que ser ese el eje de una ley nacional, sino representar esta diversidad de qué es ser joven en un espacio rural, qué es ser joven de un determinado pueblo originario, qué es ser joven en un espacio urbano pero de la periferia, ¿no? Las ciudades de Argentina, de las distintas provincias que no tienen no son ni Córdoba, ni Rosario, ni Buenos Aires, porque no quiero definirlo con adjetivos que suenen o que seguramente no van a ser oportunos, ¿sí? Entonces, me parece que esto es básico. Y incorporar la perspectiva de género
en todo este desarrollo de la ley nacional, que sabemos que es muy difícil porque pensamos en juventudes y nuestro imaginario ya sin quererlo ya porque venimos predeterminadas y predeterminadas con esa socialización diferencial, ya es pensar en una trayectoria masculina y pensamos que ahí incluimos la femenina, entonces es necesario que haya inclusión en este armado de diversidad, mujeres, varones y personas con identidades no binarias, porque también tienen otras trayectorias y me parece que deben ser necesariamente incluidas todas estas voces y miradas diferenciadas, ¿sí? Como decía Agustina, si vos no estás en la toma de decisiones, cuando van a cualquier decisión que se tome, cualquier legislación, evidentemente no va a tener en cuenta las necesidades e intereses de las juventudes porque no están. Si quien toma las decisiones siguen siendo hombres heterosexuales de clase media y adultos, evidentemente, por más que quieran incluir otras miradas, es su mirada y normalmente adultocéntrica, ¿no? Y seguramente, como decía Agustina, patriarcal, si no han hecho un esfuerzo de deconstrucción. Entonces, es importante que podamos incluir todas estas voces en este armado. Así que más que por qué es importante una ley, yo diría unos ítems que son básicos, esenciales, para que esta ley realmente responda a las juventudes en Argentina. Gracias, Cora, por tus preguntas, por hacerte el espacio, las respuestas, las preguntas las hice yo. Al revés. Por el espacio para contestar estas preguntas y sobre todo por los últimos ítems que los iba anotando como cual chico de facultad. Si les parece, voy a dar comienzo a la ronda de preguntas del público. Les voy a ir leyendo algunas de las preguntas que fueron escribiendo en el chat y las van a ir respondiendo ustedes. Esta creo que es dirigida a Cora. Dice, en Guatemala no existen políticas públicas para los jóvenes. ¿Qué políticas públicas se pueden proponer desde el Congreso para lograr la inserción de los y las jóvenes? Bien, no sé quién hace esa pregunta de Guatemala. Justamente hace unos días terminé de participar en un diplomado en Guatemala que hablamos de las juventudes. Eso me lo debería de responder la persona, seguramente. Ella debe saber cuáles son sus necesidades, intereses más que yo. Pero es importante tener en cuenta, por ejemplo, si hablamos de Guatemala, y también, digo, Guatemala es uno de los países, no quiero hablar mucho porque seguramente no todo el mundo es de Guatemala, digo, hay mucha diversidad de América Latina en este taller, pero si Guatemala es uno de los países más diversos de la región, ¿no? Multiétnico, multilingüe, pluricultural, y ser joven se erige como un obstáculo para la participación política, que eso lo hemos estudiado en una de las investigaciones que hicimos. Entonces, es importante, digamos, que la riqueza interna étnico-cultural y la pluralidad de cosmogonías de los pueblos originarios que habitan Guatemala, que además son casi el 60% de la población, y de estas juventudes que normalmente están invisibilizadas. Cuando hablamos de juventudes rurales, hay autores que dicen que parece que no existen, porque como entienden la juventud solamente como una etapa de tránsito entre ser niña-niño o ser adulto, claro, si directamente empiezas a trabajar, entonces ¿qué sentido tiene esta etapa de previa, ¿no? Entonces, por eso decimos que necesariamente, como Jonathan bien apuntaba, tiene que ser una etapa en sí misma con todos aquellos intereses y demás que como jóvenes tenemos todas esas inquietudes. Así que me parece importante que decidan cuáles son ellas mismas, cuáles son sus necesidades diferenciadas de las personas adultas, y que yo creo que desde 2019, justamente en Guatemala, en una sociedad muy convulsionada, han sido protagonistas también de este cambio. Y por ejemplo, en todas estas cuestiones que salieron de
de judicialización de la política y demás, y las juventudes fueron las que impusieron una agenda contra la impunidad y demás, y fue desde las juventudes que trabajaron estas temáticas. Entonces me parece que también en uno de los países como es Guatemala, donde casi el 30% del padrón, casi el 30%, estamos diciendo en América Latina es el 26%, es joven, es un bonus demográfico y una oportunidad sin límites para que puedan modificar las prácticas que se llevan a cabo en sus países. Así que yo las y los invito a que sean agentes de cambio y a que ellas mismas, digamos, que dejemos de esa mirada más paternalista que alguien te tiene que decir, ¿no?, qué debemos hacer, sino que se apropien de esa voz que seguro que tienen, y seguro que si ahora le damos espacio para hablar, que no lo vamos a tener, me va a poder decir todas las problemáticas que enfrentan y que necesariamente son temas que deberían estar y tomar en el Congreso. Yo por ahí uno de los que sé que es importantísimo es el tema del embarazo adolescente, pero lo digo con mi mirada feminista, evidentemente. Gracias, Cora. Otra de las preguntas que nos llegan es, bueno, ¿cuál sería lo que hace falta para lograr que esta ley nacional se apruebe, y cómo los jóvenes, digamos, pueden llegar a contribuir en el armado de esta ley? La pregunta es para cualquiera de los tres, quien la quiera responder. Johnny, Agus, ¿alguno de ustedes? Ahí está, a ver, ¿me escuchan? Ahí. Te escuchamos. Bien. Bueno, primero creo que lo importante y aclarar, digo, los jóvenes tenemos que armar esta ley, digo, ahí está la clave del éxito para que sea garantía de derechos, una ley de juventudes, y no, como dijo hoy Johnny, un papel escrito que no cumple ningún rol, digo. Principalmente los jóvenes tenemos que ser los protagonistas y ser quienes armemos este proyecto de ley, que debe ser impulsado además por legisladores jóvenes, digo, dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, entendiendo que somos nosotros los protagonistas y que debemos trabajarlo de una forma transversal a cada espacio político dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, digo, y principalmente lo que debe tener esta ley, que me parece que es un condimento que tenemos también los jóvenes, es un movimiento social, digo, me parece que también se trata, que nos vean que estamos todos en la calle pidiendo por nuestros derechos, por todo lo que nos debe la República y nuestra historia democrática a los jóvenes en materia de oportunidades y en derechos. Digo, me parece que nos tiene que encontrar a todos en la calle y que hagamos ruido, digo, que hagamos ruido y que nos miren y digan, che, estos pibes están pidiendo algo, necesitamos una ley de juventudes, necesitamos ver qué es lo que piden, pero que no vamos a tolerar que nuevamente nos armen una ley. Digo, por eso vuelvo a remarcar que somos nosotros quienes debemos conformarla, crearla y militarla a la ley de juventudes. Gracias, Agus. ¿Alguno de los panelistas quiere agregar algo más? Johnny, Cora. ¿No? Paso a la siguiente pregunta. Estoy completamente de acuerdo con Agustín, así que nada más que agregar. Gracias, Johnny. Paso a la siguiente pregunta que le hizo Leandro. ¿Cómo trabajan y potencian los tres expositoras desde sus roles la nueva agenda, sustentabilidad, género, agenda verde y transparencia? Bueno, me gustaría poder tomar la palabra ahí y poder también contar un par de experiencias en cuanto a lo territorial. Yo creo que la base es siempre escuchar, ¿no? Hoy cuando pensaba en cuáles son los desafíos para las juventudes, pensaba en que no nos escuchan no porque no tengamos voz, sino porque, esto como decía Cora, estamos bajo una matriz adultocéntrica, en donde pareciera que siempre los adultos nos tienen que venir a decir qué hacer, o que los jóvenes, por ser jóvenes, estamos esperando ser adultos para hacer cosas.
Lo principal es escuchar. Nosotros en varias oportunidades generamos, particularmente en Venado Tuerto, una serie de conversatorios dividido por áreas que realmente nos dan la oportunidad de nuclear los intereses de cada una de las áreas de trabajo de gestión, ¿no? De la municipalidad en este caso, y que ponía sobre la mesa uno de los ejes fundamentales, que es la transversalidad, ¿no? Para nosotros es fundamental pensar a la joven o al joven, las juventudes, no como algo que esté solamente vinculado a lo recreativo, como históricamente mucho tiempo se los ha mencionado, sino que podemos sentarnos en las mesas a hablar de cualquier otro tema de paz en gestión, ¿no? De seguridad, de cultura, de educación, entre otras cosas. Yo creo que de esa forma a nosotros nos da la perspectiva de poder plantear estos temas que están en esta nueva agenda, pero de un interés real y con la red de jóvenes apoyando y trabajando para eso. Y en base a eso, luego el siguiente paso claramente es sentarnos a pensar cuáles son aquellos proyectos que le den la posta a las y los jóvenes para que se apropien y que puedan hacer esas transformaciones reales en cada uno de los territorios. Por lo menos de mi experiencia es lo que va funcionando, sacando en la cuestión de pandemia que nos ha afectado y nos ha dado la oportunidad de reinventarnos en algunas cosas, pero principalmente es pensar a la juventud de forma transversal, sentarnos con cada una de las áreas de gobierno que estén trabajando estas temáticas y luego hacer proyectos, programas, dispositivos, actividades, jornadas, etcétera, que puedan cambiar y que puedan proponer una opción distinta en base a estos temas. Gracias, Johnny. Agus o Cora quieren agregar algo a esta pregunta, a lo que respondió Johnny? Bien. Desde la perspectiva y el trabajo que venimos llevando desde Asuntos del Sur y con Sofi también, desde la Academia de Innovación Política y especialmente el proyecto CISA, que focalizamos en jóvenes, pero en mujeres, en jóvenes mujeres. Lo que tratamos de hacer siempre es tejer redes entre diversidad de mujeres jóvenes, que se escuchen sus voces, que potencien sus saberes, prácticas, conocimientos, los ponemos en el centro. También tratamos de generar diálogos intergeneracionales, que son agendas que en muchos países no están sobre la mesa, y en Argentina se logró gestar en el 2018, pero anteriormente, desde el 2015, no existían esas posibilidades de diálogo. Entonces, hacer hincapié en todas estas, digamos, ¿no? Lo que nosotras tenemos que hacer es apoyar lo que ya se está haciendo. Digamos, no queremos inventar nada, hay muchas prácticas y experiencias que le llamamos de innovación política, que desde las juventudes, como ustedes ahora mismo lo están realizando, con todas estas actividades que están generando en torno para debatir una ley nacional de las juventudes, que son súper valiosas, y lo que tratamos de hacer es de facilitadoras para poder brindar más herramientas o fortalecer todos aquellos puntos que ya vemos donde tienen cada una más potencialidades o capacidades. En ningún momento empoderar, o sea, esa palabra la desterramos totalmente, y tratar de acercarles con el conocimiento y la experiencia que tenemos a la toma de decisiones, digamos, a cortar estas brechas que existen, y que me parece que eso es importante. Entonces, acá también ustedes tienen esa posibilidad, identificando en un mapa de agentes, de actrices, actores que estamos presentes hoy en esta charla, ¿no? Que había 47, 48 personas. Digo, ya hay identificado distintos niveles posibles de interacción. Tenemos una legisladora acá, sé que ustedes también han hablado con otras legisladoras de otras provincias jóvenes. Entonces, por ahí me parece que ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer, y si lo potencian todo desde y por las juventudes, sin intermediarios, que digamos que todo sea sus voces y sus experiencias, me parece que eso es básico, y eso es lo que tratamos de hacer, potenciando estas respuestas políticas colectivas que se están gestando desde este malestar profundo que hay
y que se ha agravado en este contexto de pandemia, ¿no? Donde se ha puesto al descubierto todas estas desigualdades que ya veníamos arrastrando y donde se han desdibujado estas fronteras entre el espacio doméstico y público y hacemos política y hacemos incidencia política pública desde el espacio doméstico, que eso hace años que las mujeres vienen reclamando que se apropien todo el mundo de este espacio doméstico como propio. Así que bueno. Gracias, Cora. Hago una pregunta más. Dice, ¿cómo podemos pensar en estrategias regulatorias o que posibiliten el acceso al primer empleo en un contexto de crisis como el que estamos atravesando actualmente? A cualquiera de los tres que quieran responder, Agus, desde su mirada de la ley, o Johnny o Cora. Yo por ahí, sobre esa pregunta, capaz que Agustina tiene más, puede dar más pistas, pero yo por ahí, más que dar claves, lo que diría es lo que no hay que hacer, porque muchas veces se entiende el primer empleo como, y en otros países lo hemos visto y no habría que replicar, es decir, malas prácticas que no replicar. Esto de contratos tipo beca sin ningún tipo de seguridad, no gracias, digamos. Claro, de precariedad laboral. Claro, exacto. No hay que reforzar la precariedad laboral para reducir el paro o el desempleo o trabajos a nivel de empleo parcial, a tiempo parcial, que es lo que nos pasa mayoritariamente a las mujeres, ¿no? Que son las que ocupan mayores puestos de trabajo de tiempo parcial y que lo que hacen es reducir las tasas de empleo, pero siguen en la pobreza por más que tienen un empleo. Y también todas estas cuestiones de prácticas y demás, o emprendimientos, ¿no? Microemprendimientos para los jóvenes. Claro, microcrédito, microemprendimiento, ¿no? Para las mujeres también pareciera, o sea, desterremos estas palabras de microcrédito, microemprendimiento, no necesariamente porque son jóvenes necesitan algo micro para poder gestionar. Entonces, por ahí diría que esas líneas son las por donde no hay que ir. Gracias, Cora. Agus. Sí, ahí un poco coincido bastante con Cora y digo, pensaba un poco de las políticas públicas que hemos llevado adelante en la Argentina para poder insertar o lograr una inserción juvenil dentro de los distintos mercados laborales. Y digo, esto del primer empleo joven que parecía ser una solución y que venía a cambiar y que a los jóvenes todos íbamos a tener trabajo, digo, me parece que no fue tan así. Lo que vimos que la ventaja que tenía este proyecto de ley, como por ejemplo que el empleador no pague la carga social durante un año, terminaba siendo un tiempo determinado para que ese joven esté dentro de esa empresa o de ese lugar de trabajo, y que después nos echaban y tomaban otro. Entonces no nos generaba ningún tipo de seguridad económica, ni de previsión, ni de proyección a futuro para quienes podíamos acceder a ese tipo de programas. Digo, me parece que hay que empezar, y esto vuelvo a lo mismo, digo, surge a partir de la iniciativa y de la creación de los proyectos de ley por parte de adultos, y digo, de adultos que no entienden y que ni siquiera se han sentado a hablar con los jóvenes sobre cuáles son sus problemáticas. Digo, sin dudas creo que la respuesta, no sé si puedo darla, digo, no sé si la tenemos, pero que sin duda es no repetir los errores que vinimos cometiendo hace años. Digo, me parece que hay que empezar a dar herramientas para que los jóvenes puedan buscar cuál es su destino, cuál es su proyecto a futuro, dar herramientas, capacitación, y acompañarlos en ese proyecto. Digo, me parece que de eso se trata un poco. Creo que hoy en día hay muchos emprendimientos o muchos proyectos de economía social, digo, que están sumamente buenos y son interesantes, y me parece que un poco el camino es por ahí. Gracias, Agus. No te vayas, que tengo una pregunta para vos.
Dice un comentario, dice, me parece muy valiosa la experiencia de Agustina para que nos cuente cómo es que llegó a integrar la lista de candidatos y candidatas en un lugar expectable y convertirse finalmente en diputada provincial. Desgraciadamente son experiencias muy poco difundidas. Si querés por ahí contarnos cómo fue tu proceso para lograr el lugar en el que estás hoy. Bueno, sí, así es, como de ahí lo dijeron, durante el año pasado ocupé un lugar expectable dentro de una lista de candidatos, yendo en sexto lugar, digo, para un partido que si bien siempre ha sido minoría en la provincia de La Pampa, ha logrado obtener por lo menos 10 bancas en cada elección dentro de la Cámara de Diputados de la provincia, que está compuesta por 30 bancas. Digo, me parece que ir en sexto lugar era asegurarnos el espacio y la banca a los jóvenes. Y digo, y esto un poco surge, no por mí, digo, nadie vino y me propuso a mí por ser Agustina García, o por ser militante juvenil, o por ser militante de la Franja Morada, un lugar en la lista de diputados, sino que fue al espacio que yo conformo, que es la cantera popular, que hace años que venimos trabajando, que nos hemos conformado primero por tener diferencias con los dirigentes, bueno, que tenían relevancia dentro del partido y poder, digo, entendiendo que la política se construía de otra forma, que la política no debía ser personalista. Hemos conformado un espacio y hemos hecho lo que nadie hacía dentro del Partido Radical, recorrer. Digo, hemos ido a cada pueblo, a cada localidad, nos hemos formado jóvenes para que puedan ocupar lugares dentro de sus consejos deliberantes. Digo, hemos hecho un trabajo importante. Nos hemos ido también de algún cierre de lista en 2015, donde nos han dicho que no teníamos brillo para ocupar un lugar en la Cámara de Diputados, y hemos seguido en ese camino trabajando hasta que por fin llega el reconocimiento de un candidato a gobernador que fue, para orgullo de los jóvenes, el único legislador radical que ha votado a favor del aborto legal en 2018. Y digo, llega el reconocimiento al espacio, y fue mi grupo de militancia y mis amigos quienes han entendido que esa banca era la banca de la renovación, y qué mejor que llevar a alguien joven y que sea mujer, para demostrar que somos distintos y que la construcción dentro de la política debe ser distinta, y me parece que fue un poco eso. Digo, sin dudas, hay muchos y muchos jóvenes en cada provincia a lo largo y ancho de la República, que están ocupando espacios, y me parece súper importante lograr o poder empoderarnos entre nosotros, digo, visibilizarnos entre nosotros, y decir que hay muchos otros que también ocupan o que tuvieron la misma oportunidad que uno. Digo, uno un poco con una mirada bastante centralista de la Argentina, la conocemos a Ofelia, pero así como Ofelia hay un montonazo de jóvenes que en cada una de las provincias y en cada uno de los consejos deliberantes que también están ocupando y llevando adelante el mismo rol. Gracias, Agus. Una pregunta más a Johnny, y ya es la última. Quería preguntarte qué programas y qué proyectos se pueden proponer para motivar a los y las jóvenes, ¿no? Hoy que parecen que no están motivados, en realidad están motivados, pero... Qué pregunta, ¿no? Bastante complicada en el contexto que atravesamos. Particularmente, bueno, sí, creo que hay una desmotivación general, pero por la misma situación de la pandemia, ¿no? Según el rango etario, hoy las juventudes ven tal vez algunos proyectos postergados, algunos proyectos que tal vez deberán cambiar o deberán reinventar. Creo que nosotros, por lo menos por el lado que fuimos del trabajo territorial, tiene que ver al uno a uno, ¿sí? Estoy hablando de un terreno, un territorio bastante, mucho más chico que otras ciudades, pero de alguna forma el uno a uno, ir también a hablar con las familias y empezar a ver de a poquito cuáles eran aquellos puntos que realmente levantaban mi interés, y hasta pensar por fuera de lo digital, ¿no? Hoy en día es muy complejo, si bien sabemos que las juventudes tienen como un avance muy interesante acerca del uso de la tecnología, también llega un punto en que también la desmotivación venía por el hartazgo, ¿no?
de lo digital, por lo cual en base a eso empezamos a detectar que empezaron a surgir otros intereses que al principio no relacionábamos con las juventudes, y que tal vez los relacionábamos hasta con otros rangos etarios, que para nosotros fue una sorpresa. Entonces, en base a eso, los invitamos a formar parte de esas actividades, a no ponerlos en un lugar de espectador, sino que realmente formaran parte del desarrollo de cada uno de esos programas. Y creo que haciéndolos partes empezaba a generarse un factor de contagio multiplicador, es decir, mira, podemos hacer otra cosa, podemos motivarnos, y a la vez hablaban con sus amigas y sus amigos, y hablaban con sus compañeros y compañeras, y la verdad que de a poco fueron generando una red que les permitía hacer otra cosa totalmente distinta a lo que el cotidiano los obligaba o los invitaba a hacer. Lo principal es hacerlos parte, ¿sí? Como lo que estamos viviendo hoy en día. Es la única manera de legitimar todo lo que nosotros hacemos. Creo que por ese lado es fundamental. Gracias, Johnny. Cora y Agus, ¿quieren agregar algo a las palabras de Johnny? Bueno, para Cora, ¿estás con ganas de decir algo? No, suscribo todo lo que dijo, ya lo dijo perfecto. Genial. Bueno, antes de cerrar, Sofi o alguno de los chicos de los que integramos este equipo de Asuntos del Sur por una Ley Nacional de Juventudes les va a pasar un formulario en el chat para que puedan completarlo. Así puedan tener presente para el segundo evento, que es el 4 de noviembre a las 18 horas, que es un laboratorio de co-creación de la Ley Nacional de Juventudes. Es importante este formulario para que después quienes lo desean puedan recibir el certificado de participación. Y agradecer, en segundo lugar, quiero agradecer la presencia de los tres expositores, de Jonathan, de Agus, de Cora. La verdad que han sido muy claros en sus respuestas, y agradecer la presencia de todos en este día para sumarnos a pensar en el rol de las juventudes de aquí, en el mientras tanto y de aquí en adelante, y de cómo podemos llevar adelante esta realidad de construir entre todos y todas una nueva Ley Nacional de Juventudes. Les agradezco por el tiempo y los invito el 4 de noviembre a sumarse al laboratorio de co-creación de este proyecto de ley. Ahí Jonathan subió el formulario. Así que les pido que por favor lo completen antes de retirarse. Les vamos a dar unos minutos para que antes de salir puedan completar. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio, Andrés. Dos palabritas antes para terminar, antes que se vayan. A mí siempre me sale lo ñoño de estudiar, por así decirlo, un montón de cosas, pero para aquellos que estén interesados, bueno, tengo la ley de juventud a nivel provincial que se estuvo presentando, ahí me dejaron algunos mails para que los pueda enviar, y también hay un documento muy interesante de los más de 100 jóvenes que se reunieron, creo que en el año 2019, en la CEPAL, para trabajar en cuáles son los desafíos de las juventudes de América Latina, que me parece algo muy interesante y que va enfocado por lo que estuvimos trabajando hoy con Agus y con Cora, que también ese material es fundamental para empezar a realizar actividades en nuestros territorios. Gracias por la oportunidad y espero verlos, porque jóvenes comprometidos y jóvenes comprometidas son los que estamos acá y que creo que tenemos las postas de cambiar nuestra realidad y los futuros que vendrán también. Gracias, Johnny. Le quiero dar la palabra a Sofi Castro de Asuntos del Sur, que va a decir unas palabras de cierre. Bueno, primero muchísimas gracias, de verdad, Cora, Jonathan y Agustina. La verdad que ha sido un placer escucharles. Y bueno, este es un espacio, como dije al inicio, para comenzar a poner sobre la mesa estos temas que a nivel nacional, que por ahí es algo que se está trabajando quizás muy a nivel provincial, como contaban, también de algunos proyectos que ya se han presentado, pero que creemos que esta discusión tiene que ser para todos y todas, y que necesitamos como generar este tipo de espacios, y bueno, esa es la propuesta que tenemos. Por supuesto que la idea, como dije al inicio, también no es crear algo desde cero, sino que también aprovechar todas las experiencias que ya existen, todo lo que ya se viene construyendo, porque eso es importante también, ¿no?
Y bueno, y que por supuesto se sumen todas las voces y que estén representadas en estos espacios. Y bueno, como dijo Andrés, les compartimos por el chat un formulario que sería muy importante que lo puedan completar, no solamente por el tema del certificado si participan en ambas actividades, sino también porque para nosotros es fundamental poder conocer cuáles son sus opiniones, no solamente del foro, sino también si conocen algunos proyectos que ya se hayan presentado, que también pueden servir como antecedentes para esto. Y también, bueno, algunas preguntitas que quisimos acercarles. Y bueno, para finalizar también, decirles que tenemos un grupo de WhatsApp que si se inscribieron en el formulario inicial, al finalizar tienen como el enlace para sumarse, así que los esperamos por ahí y también estén atentos porque queremos mandarles algunas cositas en la semana que viene como para que vayamos preparándonos para el laboratorio. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar acá y ya podemos ir cerrando, si te parece, ya estamos. Así que Vamos. bueno, un abrazo a todos y bueno, gracias. Gracias por participar. Un abrazo.